Nosotros aquí en el estudio continuamos hablando con el diputado Eduardo Gómez Sigala. Le dejaba una pregunta en el corte anterior. Esta falta de claridad que ha sido denunciada por los ciudadanos y también por algunos voceros de la oposición, ¿no fomenta la abstención? ¿No va a impedir que ustedes conquisten una curula en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo, como lo decía Andrés Velázquez, yo creo que la MUD debe rectificar y debe entender que precisamente la motivación está en la mayor participación, en que se hagan estos espacios abiertos, que no tiene que ponerse la rigidez de que el CNE puso una fecha, cuando el CNE ni siquiera ha convocado las elecciones. Entonces pareciera que son excusas de salir atropelladamente rápido de las primarias para resolver eso, como si la gente entonces se va a olvidar que los nombres que todavía ni siquiera se han presentado son los nombres que no han podido ni siquiera convalidarse en el electorado. Entonces creo que tiempo para rectificar hay, es conveniente pensar en una rectificación. Los que tienen esos espacios cerrados deberían reflexionar de que cualquier cosa que ocurra en esa dirección es su responsabilidad, no de los que estamos pidiendo primarias y precisamente que el ciudadano participe. Por eso creo que hay tiempo, y hay tiempo porque además que sería muy importante que el debate de lo que está ocurriendo en el país se dé en la calle, precisamente por abrir esos espacios, porque la crisis que estamos viendo, económica, que ha estado surgiendo, que se está acentuando, que está acelerando, que está llevando a que el gobierno pretenda desviar la atención hacia el sector productivo, hacia el sector que precisamente es el único que está generando los pocos bienes que se producen en el país, hacia el que quiere trabajar en Venezuela, pretender amedrentar con cárcel a todo. El otro día, hasta en la Asamblea Nacional, un diputado emitió una opinión y uno de los que estaba hablando lo amenazó con un calabozo. Entonces estamos hablando realmente de un gobierno cuya única respuesta es pretender intimidar y perseguir. Y nosotros tenemos que, como contraparte a eso, presentarle la opción de cambio, la opción abierta, transparente, y precisamente hacerlo en el debate público. ¿Es tangible realmente esa propuesta o es simplemente una pelea por cargos, por candidaturitis, que dijo en uno de los pronunciamientos del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torralba, aseguraba que era necesario apartar la candidaturitis? ¿Existe esto o realmente hay una propuesta de país para quienes no votan por el gobierno? Es que justamente esa propuesta de país es la que tiene que escoger los electores. Resulta que entonces los que designan a dedo son los que saben qué es lo que el país necesita y saben cuáles son los nombres que le convienen al país. Yo creo que no. Yo creo que en los distintos estados corresponde a los electores decidir quiénes son. Yo participé en las elecciones pasadas y fui el independiente y fui el elector más votado en mi circuito. Yo tengo el derecho a aspirar que los electores digan si yo puedo continuar o no puedo continuar. Si no les parece que hay otras opciones mejores, pues le abrimos el espacio a esas opciones mejores, ya sean jóvenes o gente con experiencia, no importa. Lo que no es posible es que un grupo de partidos decida que este cupo es mío y este cupo es tuyo en base a unas referencias históricas y cerramos el espacio para que la gente decida. Eso sí puede desmotivar y desanimar, porque es que yo creo que esos cotos cerrados, además del pretender manejar la política con reelecciones indefinidas, es el daño que se le hace a la democracia, y eso parte desde el gobierno y algunos intentos probablemente desde la oposición. ¿Usted en lo particular considera que su gestión como diputado de la Asamblea Nacional ha sido eficiente? ¿Han habido denuncias que tiene más de 58% de inasistencia en la Asamblea Nacional? Eso no es cierto, y eso es parte de lo que manipulan justamente los que pretenden descalificarnos. Mire, yo fui durante los 3 primeros años el coordinador de la fracción de la concertación, y además fue el coordinador de la fracción de toda la fracción, probablemente con el mayor índice de asistencia. El 4.º año me dediqué también a asistir a eventos internacionales a los cuales había sido invitado, al Congreso Liberal en Holanda, a congresos en otros países, a visitar algunos congresos, porque creo que es parte de nuestra labor. Y ahí está mi actividad. Yo estaba en la Comisión de Política Interior los 5 años. Lo que pasa es que, claro, cuando no quieren medirse y cuando no quieren corroborar eso en las primarias, pues probablemente tratan de descalificarnos a los que estamos pidiendo ese espacio. Así que en eso no tenga la menor duda. Yo estoy seguro que mi gestión está ahí, es pública, y el elector la tiene que medir y convalidar. Así que yo estoy dispuesto a medirme con cualquiera de ellos, y sobre todo a saber cuál es el debate que hemos dado y cuáles son los planteamientos que hemos defendido, sin ambigüedades y sin contradicciones como las tienen algunos. Bien, diputado, llega el momento a esta hora de que nuestro compañero Gabriel López comparta con usted la cantidad de tweets que seguramente nos han llegado a través de @primerapágina. Gabriel.
Efectivamente, Stenif, diputado Gómez Sigala, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Igualmente, Le vamos a un placer. solicitar, diputado, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a quienes nos han escrito a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Empezamos con Jesús Eduardo Jaime. Él dice, Henry contra Sigala, uno con el Triángulo del Este y el otro con las riberas del Turbio. De ahí viene el odio entre ellos. Se refiere a las disputas entre usted y el gobernador del estado Lara. ¿Qué respuesta tiene? Bueno, las respuestas han sido siempre políticas. Las respuestas han sido desde que Falcón, por supuesto, es autor de buena parte de lo que está ocurriendo en el país. Ahora, es evidente también que Falcón ha sido el promotor de muchas de las medidas, por ejemplo, la expropiación del Valle del Turbio, donde expropió 29 fincas. Hoy aparece defendiendo al sector privado, pero él precisamente es uno de los motores de la destrucción del sector agrícola y productivo. Manuel Castillo le pregunta, si los servicios públicos son malos, ahora será peor. ¿Hasta cuándo será el pueblo quien pague las consecuencias de un mal gobierno? Bueno, justamente hasta que tengan un gobierno que no sepa lo que es gerenciar la actividad pública, que pretenda privilegiar otras actividades y no los servicios a los ciudadanos, y hasta que tengan la corrupción enquistada y no sean capaces las instituciones de sancionar a los corruptos y perseguir a los que están haciendo una gestión destructiva para el país. Diego Peñalver dice, Sigala habla de males, pero no da ninguna solución concreta. Todo lo que ve es salida ya. ¿Qué le responde al señor Peñalver? Yo lo que veo es un cambio de políticas y las he planteado. Ojalá que él pueda seguir cuáles son esos planteamientos. Yo lo que estoy planteando, sin duda alguna, es un cambio de gestión, un cambio de gobierno, porque las políticas que este gobierno ha venido aplicando son muy dañinas. Pero sin la menor duda, lo primero que hay que hacer es estimular la inversión en el país, estimular la actividad privada, permitir a los jóvenes que produzcan y trabajen en el país, en vez de financiar a tanto proyecto en el exterior que financian a los jóvenes para que inviertan en Venezuela, que el turismo se estimule. Son muchas las actividades y que en el corto plazo no puedo anunciar, pero evidentemente que las ideas las tenemos claras. Albeniz Meléndez dice, ¿tiene usted conocimiento sobre el artículo 67 de la Constitución que obliga a hacer primarias para todos los cargos de representación? Bueno, ojalá que lo pudiéramos cumplir en todos los escenarios, empezando por el gobierno y por supuesto también en la oposición. Iván Figuera 1 dice, dígame, ¿en qué artículo de la Constitución dice que para postularse a un cargo público hay que pagar 150.000 bolívares? No lo sé, porque no existe. Omar José González dice, ¿a dónde fue a parar toda la inversión en plantas termoeléctricas que solucionarían la demanda de electricidad y ahora la racionan? Bueno, muchas de ellas están siendo cuestionadas e investigadas y que fueron grandes negocios de corrupción. Probablemente parte de esos fondos están en los bancos andorranos y en algunos de esos bancos que están por allí. Por lo tanto, yo creo que una investigación seria, una investigación a profundidad, no el encubrimiento que hasta ahora las instituciones han manejado sobre esto, sería muy útil para el país. Marco de Ormas dice, diputado Sigala, si usted hubiese entrado en el consenso, hablaría igual. ¿Y por qué no se cuenta por su lado, ya que usted es independiente? Bueno, fíjese, yo la verdad es que les he dicho que las primarias para mí son fundamentales y que no estoy planteando las primarias para entrar en el consenso. Ese no es mi planteamiento. Yo la única manera de ir a la asamblea sería si se hacen primarias. Si no se hacen primarias, pues me quedaré fuera de la asamblea, seguiré participando en la actividad pública y debatiendo porque los planteamientos que se le hacen al país son necesarios en cualquier foro, pero para mí las primarias son fundamentales y lo que no podemos es ir hacia atrás. Se hicieron primarias para las alcaldías, se hicieron primarias parciales en el estado Lara para diputados y ahora resulta que en el estado Lara no se hacen primarias para absolutamente nada, que es el único estado por el que yo iría, porque eso es otra cosa que quiero dejarle claro al país. Yo no soy de los que aspira a que me coloquen en otro sitio, yo iría única y exclusivamente por el estado Lara y por el circuito que me corresponde. USM Derecho 101 pregunta, ¿cuál será el escenario el día después de las elecciones parlamentarias? Bueno, yo espero que sea una señal contundente y clara de cambios en el país. Ojalá que ese sea el escenario. Nos toca trabajar para ello, no lo tenemos garantizado. Marco Sánchez le pregunta, diputado Gómez Sigala, de nombres de diputados de oposición que usted crea deben repetir por ser guerreros como usted, según Marco Sánchez. Bueno, hay muchos, no quisiera dejar por fuera, pero por supuesto, ahí tengo algunos, ahí está José Manuel González también,
está Carlos Berrisbeitia, está Vestalia San Pedro, está, bueno, algunos otros nombres que me disculpan, pero con la rapidez no he nombrado, pero es evidente que hay un grupo valioso de gente que sin duda deben repetir, como muchos otros, y que son necesarios para que esa experiencia la sigan presentando al país. Alexis La Paz dice, mientras en la mesa de la unidad democrática no haya una verdadera unidad, el gobierno le seguirá ganando y seguiremos en lo mismo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, es que la unidad la tenemos que construir precisamente con la apertura, con la transparencia, sin imposiciones, debatiendo internamente. Yo, como lo decía, yo fui coordinador de la fracción de la unidad, y en ese momento recuerdo que hicimos un análisis de la mesa con los cuestionamientos que se hicieron cuando la derrota de Capriles con Falcón y con Chávez, y en ese momento se hizo justamente un análisis de qué es lo que se tenía que hacer en la mesa de la unidad. Eso está allí, es parte del debate y de la apertura, de la transparencia que debe darse dentro de la mesa de la unidad. Lo que no podemos es tratar de encubrir las cosas, sino de hacerlas abiertas y públicas para que el ciudadano sepa y confíe y crea en lo que estamos planteando. Diputado, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. ¿Va entonces a la reelección usted de manera independiente o se va a aliar a algún partido político? Yo voy a seguir promoviendo las primarias dentro de la unidad, porque evidentemente hay organizaciones políticas que me han planteado su respaldo, pero yo creo que ese es un escenario que hay que empujarlo hasta el final. Bueno, a lo mejor quedará hacer las primarias el día que convoquen las elecciones. De eso va a depender mucho de los escenarios que ocurren en el país. Pero yo creo que en la mesa de la unidad es necesario que reflexionen, que revisen lo que esto significa, y que probablemente salga mucho más fortalecido el que hagan primarias en donde no las han querido hacer hasta ahora. Le agradecemos muchísimo, Muchas diputado gracias. Eduardo Gómez Sigala, por habernos acompañado el día de hoy acá en Primera Página, conversando cómo está el panorama electoral de cara a las parlamentarias de este año 2015. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de Primera Página.